E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Vamos dar início a la clase de hoy. Como tenía dicho, ¿no? Vamos avanzando sobre lo que es el tejido óseo. Pero antes de iniciarmos, comunicar a ustedes ya que a partir de la siguiente semana, 5, ¿no? A partir del día lunes, la siguiente segunda-feira, el siguiente lunes, ya se va a empezar lo que son los exámenes teóricos, ¿ok? Los exámenes teóricos eh, son dados en sus respectivas clases, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos clase teórica los días lunes, ¿no? Seguramente significa que vamos a tener clase, perdón, a tener examen ese día. Así, por ejemplo, como ustedes también pueden simplemente tener clase en otros días, ¿ya? Y esté atentos, ¿no? Anteriormente, en la clase anterior, hablaba a ustedes acerca de los exámenes, ¿no? Que ustedes deberían estar revisando, estudiando. Bien, esta es la idea, ¿no? Que ustedes estén siempre revisando. Tiene que estar atento en cuestión de los exámenes, porque puede ser que tenga dos, tres exámenes al día, ¿no? Práctico. Entonces tiene que estar atento. Ya se va organizando, ¿no? Creo que estoy siendo el primero a avisar a ustedes acerca del examen, ¿no? Entonces ya dejo registrado que el día lunes, el siguiente lunes, ya vamos a tener la clase, perdón, el examen práctico, ¿ya? Yo voy a anotar acá para ustedes, antes que ingresemos al tema, ¿está bien? Antes que ingresemos al tema, vamos a anotar cuáles serían los temas que ingresan en el examen práctico, ¿ya? Examen práctico. Y siempre, por ejemplo, en la siguiente semana 5 iniciamos lo que son los exámenes prácticos y la subsiguiente semana, del día 12 adelante, ¿no? Inicia lo que son los exámenes teóricos, ¿ok? Entonces puede ser que los exámenes teóricos tarden un poco, ¿no? Por ejemplo, tenga lunes, martes, jueves, así. Tenga dos, tres exámenes en la semana. ¿Ya? Pero normalmente puede tener hasta cinco, o sea, un examen todos los días, ¿ya? Pero no sé cómo estará ahora en cuestión de la planificación, ¿ya? De los exámenes. Ah, pero eso no va a influenciar, ¿no? Porque sí o sí tiene que hacer el examen, no hay como fugir de eso, no hay como fugar, ¿no? Del examen. Sí o sí tenemos exámenes. Vamos a anotar acá. Yo voy a escribir para ustedes. E incluso voy a demostrar, por si acaso. A ver, voy a entrar, voy a buscar un examen antiguo acá para demostrar a ustedes cómo sería este examen. ¿Ok? ¿Cómo será el examen? El examen teórico comprende de las imágenes, ¿no? Ustedes ya saben. ¿De dónde salen las imágenes? Las imágenes van a salir del libro, ¿cierto? Sale del libro. A ver su libro. Acá, por ejemplo. Tiene su libro, ¿no? Este es su libro que nosotros utilizamos. Acá tiene. Ahí tiene. Esta es la literatura base que utilizamos, ¿no? Entonces, las imágenes salen de este libro. Las imágenes salen también de las imágenes que están en los slides. Todo que está en los slides, por ejemplo, tenemos imágenes, ¿no? O sea, son imágenes del libro, igualmente, ¿cierto?
y de ahí sale sus exámenes. Vocês estão vendo aqui, eu estou aberto aqui no slide de tecido ósseo. Vocês estão vendo aqui esse slide? Só confirma para mim. Sim, doutor. Tá vendo normal, né? Ok. Às vezes eu fico com medo de estar falando aqui e vocês não estão vendo nada. Ok. A ver, vamos buscar um exame antigo acá. Por ejemplo, esas son preguntas antiguas. A ver, una que corresponde a ustedes. Ahí tienen, por ejemplo, una imagen, una pregunta. Eso es teoría, ¿ya? Eso es teoría. Por ejemplo, ¿cuál investigador se considera el fundador de la histología? Es Marcelo Maup, ¿no? ¿Cuáles de las alternativas son verdaderas? Así vienen las preguntas, ¿no? Ahí tienen las alternativas y puede ser, si está en plural, ¿no? Alternativas verdadeiras, o sea, tiene más de una, ¿no? Se estaría escrito alternativa verdadeira, o sea, tiene una sola, ¿no? Escriba en la orden la técnica que se utiliza para preparación de las muestras histológicas. Eso es pregunta de examen práctico, ¿ya? Eso es examen práctico, preparación de muestra. Entonces, vamos a poner acá los nombres, ¿no? Preparación de muestra. Ya, vamos a dar ejemplo de, antes, ¿no? De la clase, de lo que es, lo que puede entrar en los exámenes teórico y práctico, ¿no? Y apuesto que la siguiente semana entra los exámenes teóricos y posteriormente la siguiente los exámenes prácticos. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Como han dicho ustedes, de preguntas. Por ejemplo, preguntas así con letras es examen teórico, ¿no? Otra acá, escriba la orden que se utiliza, ¿no? Eso entraría el primer tema para la práctica. Vamos a poner aquí práctica. Preparación de muestra es una para la práctica. Por ejemplo, proceso celular, ¿no? Abajo, ¿qué proceso celular sería ese? Entonces tenemos proceso celular, sería también para la práctica, mitosis y meiosis. Hago una representación gráfica de los siguientes tejidos abajo, ¿no? O sea, ese cuando era en las clases presenciales, ¿no? O sea, en la clase presencial tiene que haber, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 nombres de tejidos y ustedes tienen que hacer un diseño acá, en, en lado, ¿no? Hace un diseño, por ejemplo, ahí tiene un tejido epitelial plano simples. Si estoy pidiendo un tejido epitelial plano simples, simplemente ustedes van a dibujar un tejido epitelial
plano simples, ¿no? Un cúbico estratificado. Entonces, ustedes van a dibujar un cúbico estratificado. Un epitelio pseudoestratificado ciliado. Igualmente, ¿no? Va a ser siempre su representación acá. De acuerdo a los temas avanzados, escriba mínimo 3 diferencias entre las estructuras de barra y sus respectivos nombres, ¿no? Otro tema, diferencia, ¿no? Diferencia entre eucarionte y procarionte. Es otro tema para la práctica. A ver, ¿qué más? Otro tema sería tejido, ¿no? Nomenclatura. Nomenclatura, tejido epitelial y glandular, ¿no? Nomen... Ya, nomenclatura, tejido epitelial y glandular. Ya tiene esos temas, ¿no? Preparación de muestra, mitosis, meiose, diferencia entre células eucarionte y procarionte. ¿Qué más? Célula. Célula es otra. Tiene que estudiar célula. Y funciones. Las organelas. Você vai estudar a célula eucarionte, ¿cierto? Es la célula que nosotros estudiamos. Las funciones de las organelas. Por ejemplo, mitocondria, ¿qué función tiene? Membrana plasmática, ¿qué función tiene? ¿Ok? Esos son organelas. Uno por uno, ustedes simplemente pueden entrar en su examen. ¿Ok? El examen, el día del examen, en el día del examen simplemente, el examen pueden tener, por ejemplo, así una imagen. Una imagen igual que esta. Y yo voy a solicitar, me describe el nombre de esta imagen. El examen, en el día del examen yo voy a decir a ustedes si el examen va a ser en la plataforma, si el examen va a ser oral, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tiene? Si es en la plataforma, más o menos unas de 5 hasta 10 preguntas, ¿ya? Entre imagen, entre texto. Selección múltiple para completar, para describir, ¿ya? Si es oral, es un sorteo, ¿ya? Se hace un sorteo. A ver, vamos a demostrar cómo sería el sorteo. Vamos a buscar examen. Examen práctico. Examen práctico. A ver si encuentro uno. Ya, examen, láminas. Ya, ese va a servir. Ya, examen práctico final de histología 1, por ejemplo. Ya, voy a mostrar para ustedes. Eso fue un examen. Tenía algunas imágenes. Ya. Esto era sobre un valor de 15 puntos. Tenía que hacer una defensa. O sea, tinha jurados, ¿no? Tenía jurados y tenía que defender, por ejemplo, una que fuera sorteada. Por ejemplo, esta. Ah, autor, esa es un tejido conectivo cartilaginoso porque tiene esas características, tiene esas funciones, es formado, ¿no? A partir del mesodermo, tiene origen en el mesodermo, ¿no? A partir de las células mesenquimatosas, ya, perfecto. Estas, por ejemplo, tenía que defender estas imágenes, ¿cierto? Tenía que defender. Y así, son esas células sanguíneas, músculos, ya, nervios. Esos son lo que es el tipo sanguíneo, ¿ya? Igualmente, esas son imágenes del Atlas, ¿no? Ustedes tienen el Atlas, yo igualmente tengo el Atlas instalado acá. Las imágenes que están en el Atlas, de igual forma ingresa en lo que es el examen, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta imagen seguramente pueden
ser una de las preguntas, ¿no? Ah, ¿qué tipo de célula? Yo voy a preguntar, ¿qué tipo de célula tiene? ¿Ya? Ustedes tienen que me decir qué tipo de célula es. ¿Y cómo funciona? Simplemente es un sorteo. ¿Está bien? Es un sorteo. A ver, otro acá. A ver si abre una otra imagen para demostrar cómo sería el sorteo. Examen práctico. Ese era otro examen práctico. Por ejemplo, yo pido ya a Ana, por ejemplo, me va a decir el número uno, 2, 3 o 4. ¿Qué número quiere? Y simplemente yo voy a clicar, por ejemplo, a seleccionar el número 2. Yo clico en el número 2 y ahí tiene el examen número 2. Y dentro del examen número 2, por ejemplo, tiene esta imagen. Claro, esta imagen de histología 2, ya no se preocupen. Pero es un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, mis exámenes. Yo solamente voy a decir a ustedes cómo es el examen en el momento, minutos antes de ustedes hacer el examen. Si es oral, si es escrito, si es en la plataforma, se tiene que hacer en un cuaderno, se tiene que diseñar, se tiene que pesquisar. Solamente en el día del examen yo voy a decir a ustedes cómo es el examen. ¿Ya? Pero estoy diciendo cuáles son las imágenes, cuáles son los contenidos, cuáles son los formatos. ¿Ok? Ahora, el formato del examen va a variar. Va a variar. Si hay, por ejemplo, se está faltando gente en la plataforma que tiene algún problema, tiene problema de conexión, yo voy a tomar otros métodos de evaluación. ¿Está bien? Porque muchas veces ustedes no tienen, por ejemplo, falta, ¿no? Unos no tienen conexión adecuada o puede tener algún problema, ¿no? Yo siempre pensando en eso, yo dejo siempre listo un examen escrito, siempre dejo un examen en la plataforma, incluso los exámenes ya están en la plataforma, y también dejo un examen que yo puedo hacer oral. De uno por uno me va a responder, ¿ya? O sea, entra acá en el Meet, por ejemplo, 5 personas que entran en el Meet y 5 personas hacen el examen. Después otras 5 más ingresan y hacen el examen, ¿ya? Ahí es más rápido, son 3 preguntas. Si acerta las 3 preguntas, tiene 10 puntos, por ejemplo, ¿no? Los 10, o sea, el total de puntos, ¿no? Si se acerta, por ejemplo, 2 preguntas, ya parte, ¿no? Equivalente. Se acerta una, igualmente, en proporcional, ¿ok? Siempre proporcional. Y así. A ver, ¿qué más entra en su examen como parte práctica? Preparación de la muestra, métodos meiosis, diferenciación entre eucarionte y procarionte, nomenclatura del tejido epitelial y glandular, o sea, poner el nombre, ¿no? Y también lo que es las funciones, ¿no? Donde encontramos tejido, donde encontramos cada uno de los tejidos, ¿no? Donde encontramos, ahí van a poner, donde encontramos. O sea, ustedes ya saben dónde encontrar, por ejemplo, un tejido epitelial cúbico simples. Ustedes hicieron el trabajo, ¿no? De la glándula, cómo clasificar la glándula, dónde encontrar el tipo de glándula. Así, son esas preguntas que yo hago. ¿Está bien? No son muchas preguntas, son las funciones y las funciones de las organelas, ¿no? Mitose, meiosis, preparación de muestra. A ver, creo que no hay más. No creo que hay más. A ver, vamos a entrar en la plataforma. A ver, un grupo de histología. Tenemos introducción, ¿no? Dentro de la introducción ten lo que es preparación de muestra. Ah, microscopio, faltaba eso. En preparación de muestra, microscopio, ¿cierto? Después viene el otro tema que tiene, estudio de la célula. Dentro del estudio de la célula tenemos eucarionte, procarionte, la división, ¿no? El núcleo acerca de las funciones. Después viene el tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Que es el tejido epitelial.
Ahí tienen, ustedes aprendieron a clasificar, aprender dónde encontramos en el cuerpo, ¿no? Aprender a poner los nombres. Después viene lo que es el tejido epitelial glandular. Igualmente clasificar y poner nombre. Posteriormente tejido conectivo, ¿no? Conceptos, clasificaciones. Ya. Hasta ahí sería, ¿ya? Tejido óseo ya no entra. Y lo que es tejido conectivo cartilaginoso tampoco. El tejido conectivo, dentro del tejido conectivo, teníamos, a ver, ¿qué teníamos ahí? Para la práctica no hay. Ya, no hay para la práctica. Ahora en la teoría sí. La teoría ingresa. Es fácil. Todo lo que no está acá escrito en la práctica ingresa en teoría, desde la introducción. Ya, pero dentro de la introducción recuerda que tiene preparación de tejido, tipos de corte, esas cosas. Igualmente, tipos de corte. Cortes histológicos. Ahí, cortes histológicos. ¿Qué más tenemos? Ya, creo que no hay más. Ahí dentro de teoría tenemos introducción, luego viene célula, ya, tejido epitelial, de revestimiento, ¿no? De revestimiento, después viene lo que es tejido epitelial, epitelial glandular, y luego viene lo que es tejido conectivo, ¿cierto? Tejido conectivo, generalidades. Listo. Introducción, célula, tejido epitelial de revestimiento, tejido epitelial glandular y tejido conectivo, generalidades, ¿no? Glandular, generalidades, hasta lo que es el propiamente dicho. ¿Ok? Hasta ahí sería. Son 1, 2, 3, 4, 5 temas. Y así, 4 temas y medios, ¿no? Porque tejido conectivo es solamente la mitad del tema, ¿no? Y la otra mitad es para la segunda parcial, ¿no? O como ustedes les gusta llamar, ¿no? La N1. Ya, pero es primera parcial. ¿Ok? ¿Cierto? Saquem print. Saquem print. Después me va a estar preguntando. Ya, una cosa que tienen que tomar en consideración es que este examen práctico se eleva durante las clases prácticas, ¿ok? Durante las clases prácticas. A no ser que tenga una necesidad, por ejemplo, alguno de los docentes tenga la necesidad de hacer un otro día, en un otro momento, ¿cierto? Pero estos son los temas para lo que es la práctica y la teoría, ¿ya? Aquí tiene pendiente porque está pendiente la confirmación, ¿ya? Los que confirman, por ejemplo, el examen, el día del examen es la dirección, no es el docente. Por ejemplo, yo estoy marcando con ustedes para el siguiente lunes es su examen práctico, ¿ok? Para el siguiente lunes es su examen práctico. Y supuestamente puede ser que sí, puede ser que no. Para la otra semana, ¿no ve? 12 sería el examen teórico, ¿ok?
Muy bien. Muy bien, vamos a seguir al tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el tejido óseo. Tejido óseo es para la segunda parcial, ¿no? Entonces no ingresaría ahorita. El tejido óseo, nosotros ya hablamos de él y sabemos que el tejido óseo básicamente es simplemente la continuación de lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso era un tipo de tejido que la cual se transformaba en un tejido óseo a través de un medio de osificación. Pero también el tejido óseo es un tejido conectivo, tiene una especialidad propia, tiene una formación propia, o sea, tiene una origen propia y sobre todo, sobre todo, ellos tienen su origen en lo que es el mesodermo, ¿ok? Y su origen también es formado a través de las células mesenquimatosas, ¿cierto? Todo, todo y cuando siempre me refiero que acerca de la origen de los tejidos conectivos siempre va a ser origen mesenquimatosa. Sus generalidades, ¿no? Del tejido óseo. La composición del tejido óseo es la misma composición que ustedes están estudiando, van a estudiar del tejido conectivo. Es la misma. Está formado de glucosaminoglicanos, formado de proteoglicanos, pero hay una diferencia. Es que su matriz extracelular, ¿cierto? La matriz extracelular del tejido óseo es mineralizada. Significa que tiene una mayor concentración de minerales. Y uno de esos minerales se llama cristales de hidroxopatita. Cristales de hidroxopatita. Los cristales de hidroxopatitas son responsables por la mineralización del tejido óseo, ¿cierto? Y la mineralización también se da a través de la calcificación. ¿Qué sería la calcificación en el tejido óseo? La calcificación sería simplemente el acúmulo de cálcio. Y eso va a favorecer lo que es la dureza de la matriz, ¿cierto? Además de tener una de las características de tener una matriz extracelular mineralizada, su matriz es dura. O sea, si agarramos un hueso ahorita, un hueso es duro. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conectivo o conjuntivo, que igual que los otros tejidos conectivos se componen de células y matriz extracelular, ¿cierto? ¿Tiene substancia fundamental amorfa? Sí, tiene substancia fundamental amorfa. Tiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión, pero en especial toda esa conformación tiene uma matriz extracelular mineralizada com maior quantidade de cálcio, que favorece, inclusive, a dureza da matriz extracelular, e também lo que é o depósito de cálcio, ¿cierto? Tiene sus células. Célula está formado de todos os tipos de células. Osteocitos, que são células maduras, osteoblastos, que são células jóvenes, ¿ya? E os osteoclastos. Osteoclastos que são células remodeladoras do hueso. Essas células remodeladoras do hueso solamente se vai ativar quando existe, por exemplo, uma fratura. Quando existe a presença de uma fratura, é que a célula se vai ativar e uma vez que existe esta ativação, é que se vai poner em conta estas células que se chama osteoclastos, certo? Las demás células forman parte del tejido óseo, componen parte funcional porque cumple una función específica,
¿cierto? Tiene una función dentro del tejido óseo y también tiene una función estructural. Siempre. Todos los tejidos, todos los tejidos están conformados de células, ¿cierto? Perfecto. El tejido es un agrupamiento de células. Estas células, siempre nosotros tenemos que tomar importancia que estas células tienen función tanto dentro de esa estructura, ya dentro del tejido, también como tiene una función de estructura, tiene una función independiente, tiene una orden a hacer, tiene algún mecanismo para funcionar, pero al mismo tiempo es una estructura, ¿cierto? O sea, esta estructura también tiene una función. Sus características, ¿no? Se distingue del tejido óseo y de los otros tejidos conectivos porque es mineralizada, ¿cierto? Y eso va a provocar que el tejido sea bien más duro y capaz de proporcionar sustentación y protección. Sustentación porque simplemente la función del tejido óseo es sostener, soportar, aguantar simplemente el peso de los músculos, protección de los órganos. ¿Qué sería la protección? Por ejemplo, la cabeza. Si nosotros miramos la cabeza, es una esfera, un globo, una pelota, una bola, ¿cierto? Y ese es un ambiente hueco. ¿Y qué está ahí adentro? Está dentro del cerebro, cerebrero, ¿no ven? Vasos sanguíneos. Y es una protección, o sea, forma una calota de protección. Dentro de lo que es las costillas, por ejemplo. Las costillas forman lo que es simplemente la caja torácica. Una vez que forma la caja torácica, esa caja torácica va a estar protegiendo ¿quién? El corazón, el pulmón, todo lo que es el mediastino, ¿no? Los grandes vasos sanguíneos. Entonces tiene una función de protección. ¿Qué otra cavidad nosotros tenemos más que proporciona? La pelvis, por ejemplo, la pelvis también va a ser la protección, ¿no? De los grandes vasos sanguíneos que pasa por ahí, principalmente lo que es la arteria ilíaca derecha y izquierda, bien también como lo que es la vejiga, ¿cierto? Y está formado, ¿no? Por un fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxopatita. Es este material, es fosfato de calcio, ¿no? En la forma de cristal de hidroxopatita que forma la dureza del tejido óseo. Además, ¿cuáles serían otras funciones del tejido óseo? El tejido óseo, además de tener un acúmulo de calcio, ¿no? Almacena calcio, también va a almacenar el fosfato. También va a promover una regulación homeostática de los niveles de calcio en la sangre, ¿cierto? Además de regular eso, también controla el calcio de la sangre. ¿Cómo controla? Cuando hay exceso de calcio en la sangre, el hueso absorbe, ¿cierto? Y cuando hay una disminución de los niveles de calcio en la sangre, simplesmente, ¿qué acontece? Hay una liberación de calcio que estaba presente anteriormente en los huesos y esta se va para lo que es la sangre. Y así ayuda a promover una homeostase. Homeostase significa equilíbrio. Homeostase significa equilíbrio, ¿cierto? Y hablando de terminologías médicas, tienen las terminologías, ¿no? Las terminologías, por si acaso, ya por si acaso, las terminologías ingresan en cualquier de los exámenes, sea teórico, sea prático. A cualquier momento eu posso perguntar, ¿qué es célula? ¿Qué es homeostase? ¿Ok? ¿Qué es hidrosoluble? ¿Qué es eucarionte? ¿Qué es procarionte? ¿Ya? En cualquier de los exámenes, teórico o prático, ingresa las terminologías. Seguimos. La matriz, ¿no? La matriz ósea contiene sobre todo colágeno tipo 1, ligado principalmente a outras proteínas não colágenas. ¿Por quê?
porque el colágeno que tiene mayor dureza es el colágeno tipo 1. Ahora, los cuatro principales grupos, ¿no?, que forman la matriz ósea. Tenemos macromoléculas de proteoglicanos, ustedes ya saben cuáles son los proteoglicanos. Yo puedo preguntar cuáles son los proteoglicanos que conforman el tejido óseo, ya saben. Está formado de glucoproteínas de adhesión o multiadhesivas, formado también a través de proteínas dependientes de vitamina K, ya que son osteoespecíficas, y también tiene factores de crecimiento y citoquinas. La matriz ósea, otra vez, está formada, ¿no?, y contiene algunas lagunas conectadas por una red de canalículos. Es como si fuera realmente varias lagunas. Imaginen varias lagunas, imaginen varias lagoas. Y todas esas lagoas, todas esas lagunas están interconectadas por una red de canalículos, ¿cierto? Ahorita ustedes van a entender cuando yo le muestro una imagen. Entonces, existen estas lagunas, ¿ya? Y ahí dentro de esas lagunas tiene grande cantidad de osteocitos. Osteocitos son células maduras, ¿ok? El tejido óseo depende de esses osteocitos para manter sua viabilidade. Además, nos osteocitos, em los tejidos, há outros 4 tipos de células, ¿ya?, dentro del hueso. Además de ter células que eu hablé para vocês, los osteoclastos, osteoblastos e osteocitos, vamos ter também células osteoprogenitoras, células de revestimento ósseo. Que seriam as células osteoprogenitoras? Células osteoprogenitoras são células encarregadas de produzir outras células ósseas. Simples. São células osteoprogenitoras. Simples, não? Células osteoprogenitoras. E células de revestimento ósseo. Certo? Uma vez que existe, por exemplo, volvemos aqui atrás. Uma vez que existe a formação de células através das células osteoprogenitoras, vai formar o que são os osteoblastos. Depois do osteoblasto, se forma, não? Ela se madura e forma os osteocitos. E também temos células de revestimento ósseo. O que seriam as células de revestimento ósseo? Se nós miramos um hueso, o hueso existem 2 tipos de classificações de hueso em histologia. Existem os huesos duros, já? Existem os huesos duros e existem também os huesos esponjosos. Hueso duro e hueso esponjoso. Em anatomia, vocês, o que vocês aprenderam em anatomia? Que existe osso plano, existe hueso largo, certo? Muito bem. Pero também existe uma outra classificação, que é de acordo ao tipo do tejido ósseo, que é onde o hueso é compacto, ou seja, as células estão compactas, uma cerca da outra, e existe um que é esponjoso. Esponjoso é uma esponja, não? Imagina uma forma de uma esponja. Se tem a forma de uma esponja, é esponjoso, ¿ok? E a parte de afuera del hueso, a parte mais externa del hueso, se nós agarramos qualquer hueso de um animal, de uma galina, nós vamos ver que a parte externa é mais dura. Inclusive é cortante, não? É bem afilada quando se rompe. Essas são as células de revestimento ósseo, porque elas são de maior dureza, formam maior dureza. E os osteoclastos. Temos os osteoclastos. Osteoclasto participa em la remodelação óssea. Ok? Seguimos. Acá temos, não, anatomicamente, um hueso largo, tem su epífise, su metáfise e su diáfise. A parte mais central del hueso, ou seja, a parte de adentro, está formado de um hueso que é esponjoso.
Y esta parte que forma los bordes, ¿ya? Recuerda del cartílago que quería el pericondrio. Muy bien. Acá esa parte de afuera se llama periósteo. Entonces, esta parte del periósteo es que tienen las células de mayor dureza, ¿cierto? Que son las células de revestimiento óseo. ¿Está bien? Y la parte de adentro, donde está la médula ósea, que sería esa parte amarilla acá, esta parte que está en contacto también es dura, ¿ya? Un hueso compacto. Eso va a ser llamado de endósteo. Endósteo, o sea, la parte de adentro. Endósteo. ¿Cierto? Periósteo, endósteo. Hueso compacto, osso duro, hueso esponjoso. ¿Ok? Partes del hueso largo, epífisis, metáfisis y diáfisis. El hueso. El hueso actúa también como un órgano. ¿Por qué que el hueso actúa como un órgano? Los huesos son los órganos del sistema esquelético, ¿ya? Y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. O sea, el hueso también tiene función orgánica, ¿ya? Porque compone un sistema que se llama sistema esquelético. Y esa estructura está formado de tejido óseo, ¿cierto? El hueso, de forma general, está compuesto por un tejido óseo y otros tejidos conectivos, ¿no? O sea, simplemente no es puramente hueso, sino que ele hace parte de un sistema y una vez que hace parte de un sistema va a tener varios órganos, va a tener varios tejidos, incluyendo tejido, por ejemplo, como tejido hematopoético. Dentro de los huesos, dentro de la médula ósea, produce, por ejemplo, las células sanguíneas. Y dentro de la médula ósea ocurre un proceso que se llama hematopoiese, a través de las células hematopoéticas. ¿Y qué sería eso? Sería la formación de células sanguíneas. Entonces, todas las células sanguíneas que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, la sangre, toda la sangre que tenemos en el cuerpo, estas células que componen la sangre, sea la serie blanca o la serie roja, o sea, hemoglobina y los eritrocitos, ¿ya? Leucocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, todo eso son producidos a través de la médula ósea por un proceso que se llama hematopoiese. ¿Y quién forma la hematopoiese? Las células hematopoéticas. ¿Y cuáles son las células precursoras de las células hematopoéticas? Las células mesenquimatosas. ¿Y cuáles son las células que originan las células mesenquimatosas? Las células madre. ¿Y cuáles son? ¿De dónde vienen las células madre? De la médula ósea. ¿Ok? Recuerden, la médula ósea, ya las células de la médula ósea tienen la capacidad de transformarse, de regenerarse en cualquier tipo de tejido, sea tejido epitelial, tejido conectivo, muscular o nervioso. Pero en este caso se está transformando en un tejido, es un tejido sanguíneo, ¿no? Que estamos hablando. Simplemente está transformando esta médula ósea en células madre, las células madre se transforman en células mesenquimatosas, as células mesenquimatosas se transformam em células osteoprogenitoras, se transformam em células hematopoéticas, e as células hematopoéticas originam células como eritrocitos, hemoglobinas, hemácias, plaquetas, não? Linfocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, e assim por diante. Ok? Certo? Seguimos. E, además, ¿no? De ter tejido conectivo, adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Dentro del hueso tiene, por ejemplo, vasos sanguíneos. El hueso, el hueso también necesita de irrigación. El hueso también necesita de los nutrientes de la sangre. Necesita de oxígeno. Necesita, por ejemplo, que las hemoglobinas limpen todo lo que es las basuras, ¿no? Del proceso metabólico. Principalmente lo que es dióxido de
carbono, el CO2. ¿Ya? En los huesos articulares encontramos o que também? Encontramos articulaciones, ¿ya? Vários tipos de articulaciones. E se estamos falando de articulação, que encontramos em uma articulação? Encontramos cartílago e alino. ¿Certo? Además, la capacidad del hueso, ¿no?, de llevar a cabo su función esquelética debe-se al tejido óseo, a los ligamentos y cuando también tiene parte lo que es el cartílago articular. Clasificación, ¿no? Ya hablamos. Puede ser clasificado en un hueso compacto o esponjoso. El compacto también tiene un nombre de denso o duro. ¿Ya? Y el esponjoso tiene también otro nombre que se llama trabeculados, porque tienen forma de trabéculas. ¿Ok? Trabéculas, cavernas, trabéculas. ¿Ok? Los huesos se clasifican también de acuerdo a su forma, de acuerdo a la ubicación. ¿Ya? Tienen hueso largo, corto, planos, regulares, irregulares. ¿Cierto? Eso de la parte anatómica, pero histológicamente necesitamos saber que existen huesos compacto, huesos esponjosos, densos o trabeculados. ¿Ok? No importa la clasificación. La cosa es que ustedes sepan que existen dos clasificaciones de punto. ¿Ya? Uno, que las células están siempre juntas, y otro que las células están separadas y a veces en el espacio de unas células existen algunos espacios vacíos, ¿no?, que son de forma esponjosa o trabeculada. La superficie externa de los huesos, ¿no? La superficie externa de los huesos, que sería el periósteo, está cubierto por esta estrutura, ¿no?, que se llama periósteo, que es una vaina de tejido conectivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras. Com el estímulo apropriado, ¿no?, dessas células, são capazes de sofrer o que é a mitose e diferenciar-se em osteoblastos. Em geral, ¿no?, as fibras colágeno del periósteo são paralelas a la superfície del hueso e formam uma cápsula. É esta configuração que tienen, ¿no?, as fibras de colágeno em el periósteo que provoca la dureza, essa característica, não, de ser dura de los huesos, ¿ok? En las articulaciones no móviles o sinoviales, el hueso se protege con el cartílago, ¿cierto? Las cavidades óseas están revestidas por un endósteo, ¿cierto?, que es una capa de células en el tejido conectivo que contiene células osteoprogenitoras. El endósteo suele ser de una capa de células de espesor y consiste de células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en células secretoras de la matriz ósea y de los osteoblastos y células de revestimiento óseo. O sea, ya hablamos de eso, ¿no?, acerca del endósteo y periósteo. La cavidad medular. La cavidad medular y los espacios de los huesos esponjosos, ya bastante atentos, porque essa é a pergunta clássica do exame, não? Que eu vou encontrar em um hueso esponjoso e dentro da médula, não? Na cavidade medular. Vamos encontrar o que é a médula roja ou também a médula amarilla. A médula roja, a médula óssea roja, vermelha, se compõe de células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação. Quando falamos de diferenciação, significa que ela está formando outra célula, ¿ya? Então, encontramos células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação e uma rede de células reticulares e também de fibras, né, que funciona como um armação, certo? De sostém para o desenvolvimento das células e de los vasos sanguíneos. Agora, quando essas células rojas não aumentam em proporção ao crescimento ósseo, em etapas posteriores do crescimento, não, em la fase adulta,
Quando existe produção de células sanguíneas, diminui e a cavidade medular é desocupada em sua maior parte por um tecido adiposo, certo? O tecido adiposo invade essa cavidade medular e se passa a chamar de médula óssea amarilla. Bem, acá temos, por exemplo, uma estrutura, já essa estrutura, como vocês podem ver, é formada de laminilhas circunferenciais. Vocês podem ver que existem vários círculos já em esta estrutura, e dentro dessa estrutura existem, por exemplo, transpassando por aí vasos sanguíneos, e estes vasos sanguíneos que são responsáveis. Já esse é um corte histológico de um hueso, por si acaso, já? Volvendo. Esse é um hueso um pedaço de hueso que estás tendo observado no microscópio, já? Claro, esse é uma representação gráfica. Acá temos várias laminilhas circunferenciais, ou seja, várias lâminas circunferenciais, já? Chamamos de laminilhas circunferenciais. Ou simplesmente laminilhas intersticiales. É o mesmo, certo? Estas laminilhas estão formadas basicamente de células. Esta parte mais oscura, não como vocês podem observar, dentro das lâminas, está llena de célula. E esta parte mais clara seria a matriz extracelular, que seria a parte dura, não? Formada aí com su dureza a partir dos cristais de hidroxapatita, fosfato de cálcio. Bem, cada estrutura tem um nome, já? E vocês têm que aprender-se os nomes para que vocês possam compreender como funciona todo o sistema, já? Quando observamos esta imagem aqui, por exemplo, esta imagem tem um nome, já? Tem um nome e se chama sistema de Harvens. Sistema de Harvens. Ou simplesmente podemos também chamar de osteona. Ok? Se vocês miram uma imagem como esta, uma imagem de um tecido ósseo a nível microscópio, isso se chama osteona, ou sistema de Harvens. Ok? Que seria a unidade estrutural e funcional de los huesos. Agora, cada estrutura tem um nome. A osteona está formada por várias estruturas de laminilhas circunferenciais. Dentro das laminilhas circunferenciais existe um conducto, já que se chama conducto de Harvens. Dentro do conducto de Harvens passa uma artéria, certo? Que se chama artéria nutrícia ou artéria osteonal, ou simplesmente artéria de Harvens. Ok? 3 nomes para que aprenda: artéria osteonal, artéria de Harvens ou artéria nutrícia. Tem 3 nomes. Certo? Agora, se vocês podem observar que existe uma laminilha circunferencial, não? Existe uma osteona. Ao lado dessa osteona existe outra osteona. Para existir uma comunicação entre uma osteona e outra, existe um outro conducto, existe um outro túnel, que se chama conducto de Volkmann. ¿Ya? Conducto de Volkmann. O conducto de Volkmann vai permitir o traspasso de nutrientes, de sangue, de aporte de células entre uma osteona e outra osteona. Ok? Temos osteonas e a comunicação entre as osteonas se dá através de um conducto que se chama conducto de Volkmann. Ok? Seguimos. Agora as células del tejido óseo. ¿No? En el tejido óseo tenemos, por ejemplo, los osteoblastos, tenemos los osteocitos y tenemos los osteoclastos. ¿Ok? Saquen print, porque eso nosotros vamos a utilizar en la clase práctica. ¿Ok? Saquen print. Essa imagem vamos utilizar na parte prática. Já, eu vou perguntar a vocês incluso
van decorando dónde, cuáles son los nombres, dónde encontramos, cuáles son sus funciones, cuáles son las células percusoras, ¿ya? Tempo de vida, expectativa de vida, ¿ya? ¿Cuál sería su morfología, su función? La ubicación, ¿no? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, un osteoclasto, un osteocito y un osteoclasto? ¿Cierto? Saquen print. Ok. Seguimos. Acá tenemos un crecimiento, ¿ya? Recuerda del crecimiento del cartílago. Bien, acá en estas primeras etapas, en la color azul está representando lo que es el cartílago, ¿ya? El cartílago de tipo hialino. Desde la fase embrionaria, ¿ya? Desde la fase embrionaria, nosotros observamos que el cartílago, como nosotros ya hablamos, que existe un crecimiento aposicional, ¿cierto? Y una vez que ese cartílago está en fase de crecimiento, además de todo eso, también el cartílago también va a recibir aportes de calcio, recuerda? De cálcio, fosfato de cálcio. Existe um acúmulo de fosfato de cálcio. Que produz o fosfato de cálcio? Produzem cristales de hidroxopatita. E esses cristais de hidroxopatitas promovem, certo? Promovem a calcificação. Promove a calcificação de esse cartílago. Ou seja, uma vez que existe a calcificação, um incremento de lo que é a dureza del cartílago, simplesmente se transforma em hueso, ¿ok? Se transforma em hueso. Então, assim seria, não? Claro, aí temos, por exemplo, várias etapas, não? Desde um primeiro momento, na fase fetal, depois, perdão, na fase mais embriológica, não? Depois na fase fetal, na fase infantil, depois já chegando na fase adulta, ok? Agora, se observamos durante este processo, se observamos durante esse processo, se agarramos, por exemplo, uma imagem acá desse processo de crescimento aposicional, nós vamos ter uma imagem histórica desta maneira. E do lado direito existe uma imagem real e do lado esquerdo existe, teremos acá uma representação gráfica. Já existem várias zonas. Já o que está acá por arriba, já vocês podem observar acá em esta imagem. O que está mais acá por arriba, observamos, por exemplo, o que é o cartílago, certo? Temos o cartílago. O cartílago está em uma zona que é reabsorvido, certo? Esse cartílago, aí tem, é uma zona de cartílago reabsorvido, não? Depois entra uma zona de proliferação, ou seja, o cartílago se prolifera. E uma vez que se prolifera, o cartílago também entra em uma zona de hipertrofia. O que seria a hipertrofia? A hipertrofia é o aumento do tamanho celular. Então, o cartílago, não, os condrocitos e condroblastos aumentam de tamanho. Observem acá na zona do cartílago reabsorvido o tamanho das células dos condrocitos, como é o seu tamanho, e mira como está, por exemplo, na zona de hipertrofia. O seguinte passo é uma zona de cartílago calcificado. ¿Por quê? Porque em essa zona existe maior acúmulo de cálcios. Depois, na zona de resorção, quando literalmente ingressa maiores quantidades de colágeno tipo 1. E aí encontramos, não, todas as células que anteriormente era, por exemplo, os condrocitos se transformam em os condrocitos se transformam em osteocito. Os condroblastos se transformam em osteoblastos. Ok? Certo? Seguimos.
Acá é quando existe uma fratura. Já quando existe uma fratura, temos, por exemplo, acá um hueso normal, ha existido uma fratura, ha existido uma formação, ¿no?, de proteção, ha formado um coágulo. Em este coágulo, automaticamente se ha ingressado grande quantidade de células osteoprogenitoras, células madres, certo? Ha produzido células osteoprogenitoras que, por suas vezes, ha transformado-se em condrocitos e condroblastos, certo? Se formado em condrocitos e condroblastos, ha tenido uma formação de um cálio blando. El cálio blando está passando por um processo de calcificação e reabsorção por essas etapas, igualito que de um passo a passo normal. Quando existe uma fratura, é o mesmo que sucede, ok? É o mesmo que sucede. E esse cálio blando agora vai ter maior concentração de cálcio, certo? Recuerden que um dos fatores para o cartílago se transformar em lo que é ósseo, para se transformar em tecido ósseo, em hueso, é necessário, por exemplo, somente uma aproximação. Em esse caso está mais do que aproximado, não? Existe um acúmulo, esse cálio blando se forma aí em um hueso esponjoso, já se transforma, não, em um cálio duro, e novamente temos um hueso compacto, não? E este nudo que ia ser quedado por acá, e esse nó que ficou por acá, já? Que seria? Isso não passa nada, porque simplesmente depois vai venir os osteoclastos e vai ser o que é a remodelação óssea. Vai comer, vai fagocitar o que é este excesso. ¿Ya? E novamente temos um hueso normal. A pergunta que vocês sempre fazem: uma pessoa que ha tenido uma fratura em esta área acá, por exemplo, não se preocupem. ¿Por quê? Porque nunca mais vai fraturar acá, porque é um hueso novo. Pode quebrar por outro lado, por arriba, por abaixo, pero acá donde ha fraturado, já não fratura mais. Ok? Certo? Agora, a sua imagem de las práticas, já. Vamos ver na parte prática essas imagens. Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha? Dúvida, pergunta, pessoal? Doutor, uma pergunta. Sim, pode falar. Esse processo de produção óssea, não? Principalmente das células brancas ou rojas, elas têm um período, tem um prazo, aí um prazo tipo o envelhecimento, isto interrompe esse processo? Já quero saber se existe as células têm vida, certo? Um tempo de vida? Não, um prazo desse processo De produção? Exato, sim, pero diminui a produção, sim. Já. São várias respostas já dentro de tu pergunta, porque não é uma sola pergunta. Para ti pode que parecer uma sola pergunta, mas são várias perguntas e são várias respostas. Já vamos por parte. Todas as células sanguíneas, qualquer tipo de célula, tem um tempo de produção. Existem células, por exemplo, vamos tomar o exemplo das células sanguíneas, para quedar mais fácil o entendimento. Por exemplo, as células sanguíneas têm um prazo de produção. Cada célula tem um prazo de produção. Há células que se produzem em 6 horas. O corpo produz as células em 6 horas. Pero há células que tardam, por exemplo, 120 dias. Como, por exemplo, os eritrocitos, as hemácias, não? As hemácias tardam mais tempo para produzir e têm uma sobrevida também diferente. Há células, por exemplo, como as hemácias, têm 120 dias de vida. Pero para produzir essas células é aproximadamente 48 horas. Outros são 72 horas,
outras células são 6 horas. Yeah? Quando chegamos dentro do tema tecido sanguíneo, vamos ver que cada célula tem um tempo específico, certo? Outra coisa também que devemos levar em consideração, yeah, é que existem fatores que podem aumentar a produção destas células, certo? Existem fatores que aumentam a produção de células e existem vários fatores que diminuem a produção de células, certo? Tomamos outra vez o que são as células sanguíneas. As células sanguíneas, ¿dónde são produzidas as células sanguíneas? Em los huesos largos, ¿no? Porque dentro de los huesos largos vai ter o que é a médula óssea, certo? A médula óssea roja, a vermelha. E é aí que é produzido as células sanguíneas. Agora, por exemplo, um dos fatores que podem diminuir a produção. Pensa em um fator que tem relação com os huesos e podem diminuir a produção de células sanguíneas. O que vocês imaginariam? Por exemplo, uma pessoa amputada uma perna, será que vai prejudicar a pessoa na formação de células sanguíneas? Uma pessoa que amputa a perna, por algum motivo? Eu acho que vai. Exato. A resposta é que sim, não vai prejudicar. A pessoa tem, a perna tem os huesos de tipo largo, não? Ou seja, longo, comprido. E dentro de los huesos largos tem o que é a médula óssea. E se automaticamente a pessoa, por algum motivo, ha tenido que amputar a perna, seguramente em um espaço de tempo, esta persona, esse corpo, vai reaccionar com uma menor produção de células sanguíneas. Não somente células sanguíneas, não? Sino que todas as células do corpo. ¿Por que todas as células do corpo? Porque a célula madre, as células madre, as células ossoprogenitoras, as células condroprogenitoras, as células, todas as células do corpo, certo? São produzidas em los huesos largos. Todas as células, certo? Então, é um dos motivos. Existem, por exemplo, fatores que aumentam a produção dessas células. Esses fatores já são fatores neoplásicos, não? Ou seja, em outras palavras, já são fatores que afetam a produção. Existem, por exemplo, os câncer em los huesos. Existem câncer em los huesos. E isso afeta também a produção. Há câncer que vai afetar para aumentar e há outros que vai diminuir a produção. Porque incluso vai tomar espaço da médula óssea. Certo? Para você ter a curiosidade, vamos buscar aqui um câncer ósseo. Certo? Vamos buscar um câncer ósseo. Vamos poner aqui um câncer. Aí tem, por exemplo, um câncer em los huesos. E aí temos aí, por exemplo, um osteosarcoma del cerebro igualmente. Mira, como ha comido, por exemplo, o cérebro, como ha modificado as células, não? Um osteosarcoma. Certo? É o mais comum. E existe várias formas. Mira esse, como se ha dado, não? Como ha prejudicado. Mira dentro da médula, del canal medular, não? Dentro del conducto medular, como ha tomado espaço dentro do conducto medular. Se vocês podem observar aqui, eu vou marcar para vocês. A ver com esse outro. Aí. Mira como ha tomado espaço, não? Ou seja, diminuindo a produção, não? E outros simplesmente podem alterar e fazer o processo contrário, né? Aumentar a produção. Certo? E não somente nos huesos largos, não? Porque os huesos existen lo que es la parte fibrosa, perdón, la parte esponjosa, ¿no? Una vez que existe la parte esponjosa, también acumula en lo que es la médula ósea, ¿cierto?
Ok? Então, são vários fatores. Pode diminuir, pode aumentar. Cada célula tem um tempo específico. O sea, y eso va cambiando, ¿no? Y también, claro, nutrición, ¿no? O sea, la persona que no tiene una nutrición adecuada seguramente va a tener también un disturbio nutricional, un disturbio metabólico que va a alterar también la formación de células, cualquier tipo de célula, ¿ya? Cualquier tipo de célula, ¿cierto? Sea por deficiencia de vitaminas, sea deficiencia de minerales, sea cualquier tipo de otro tipo de deficiencia, ¿cierto? Então são várias perguntas, são várias respostas igualmente. Ok? Alguma outra pergunta que queiram fazer? Profesor, buenos días. Una pregunta acerca de que los osteocitos se van a pasar a formar los condroblastos. ¿Puede explicar ese cuadro, por favor? Yeah, al reverso, ¿no? Los condroblastos se transforman en condrocitos. Ya, al reverso sería. Solamente cambiaría eso. O sea, porque existe, una vez que el cartílago, ¿no? Recuerda, el cartílago es formado de qué? Formado de condrocitos y condroblastos. Una vez que el cartílago es formado de condrocito y condroblasto y existe un acúmulo de cálcio, existe um acúmulo de fosfato de cálcio, não, mais específico de cristais de hidroxapatita, ele se transforma simplesmente em tejido ósseo, não? E isso nós podemos observar durante o processo embriológico, não? De la condrogênese, desde a condrogênese hasta o processo de ossificação. Aí recordamos, existe um processo de ossificação endocondral e processo de ossificação aposicional, ¿no? Y de igual manera las dos formas pasa por ese proceso que nosotros miramos acá, que son zonas, ¿no? En que la matriz es reabsorbida, las células aumentan de tamaño y posteriormente existe un incremento mayor de cálcio. Una vez que existe un maior incremento de cálcio, o sea, cristais de hidroxapatita, existe um maior incremento de células de colágeno tipo 1, ¿no? Simplesmente vamos ter aí a formação do hueso, certo? Então, ele sai de um cartílago e se transforma em hueso. E é por isso que, incluso, se permite o crescimento, ¿no? De los huesos, que as pessoas aumentam de tamanho. Ou seja, nascemos praticamente entre 40 hasta 50 centímetros, ¿no? Em uma talha, ou seja, de tamanho, de altura. E chegamos a quantos metros, não, de altura? Quanto temos, não, de talha? Ou seja, crescemos e se dá através desse processo. A cartilagem, não, que está nos extremos dos huesos, que se calcifica e outra vez se calcifica, se calcifica, se calcifica um pouquinho mais e se transforma em hueso. Uma vez que há a fratura, igualmente forma um calho ósseo, não? As células sanguíneas formam um calho ósseo blando. Existe uma calcificação, um processo de calcificação, simplesmente se transforma outra vez em hueso. Ok? Isso seria. ¿Alguna outra pergunta para nós finalizarmos? Já me está esperando acá del grupo 1 para que nós podemos começar a classe. ¿Alguna outra pergunta mais? Ok, ya son las 8:14. Vamos finalizando acá. E espero ustedes. A que hora a prática de vocês? 20. É 11h15, doutor. Já seria às 11:15, não? Sua classe? É, a próxima aula, alarme.
A prática A é 11h15 e a prática B é às 14h15. Ya. Tá bom já, 80%. Ya, vamos pasar igualmente, igual que la otra semana, ¿ya? Igual que la otra semana pasamos a las 11:15. ¿Está bien? Combinado, a las 11:15 los dos grupos pueden pasar. Sim. Ok. Ya, entonces los dos grupos A y B a las 11:15. ¿Ok? Revisen lo que es esta parte final, ¿ya? Lo que yo pedí para que ustedes sacar print. Ok. Nos vemos a las 11:15. Chao, chao. Hasta luego, doctor.